Licenciados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase. Este, igual les comento y les recuerdo que deben de subir sus tareas en tiempo y forma, licenciados. Y en la segunda tarea que les dejé, licenciados, ahí están los videos. Fíjense que ya revisé, ahí para la licenciada Lorena, Milik, ya revisé la plataforma, pedí a favor con la maestra Rosaneira, y sí aparecen los videos en la plataforma, en la segunda tarea, segunda y tercera tarea le van a aparecer los videos. Ya los, revisé, ya los chequé, y ahí están, licenciados. A efecto de que lo revisen, es una liga, que les dejé ahí, ahí están los videos. Son unos videos que explican muy bien. Si ustedes tienen la oportunidad de estar en YouTube, ahí es una serie de videos de los pasos de la audiencia inicial, la audiencia intermedia, la audiencia de etapa de juicio, que es muy importante, licenciados, para que los vayan analizando. El tiempo que tenemos, es muy corto, sinceramente. Ahorita estamos, creo que en la tercera clase que ya vamos. Este, Así que por favor, les vuelvo a repetir, vamos, subiendo las tareas. ¿Estamos de acuerdo? Voy a compartir la pantalla, licenciados. Déjenme, permítanme un segundo, comparto la pantalla y seguimos con, dame un segundito, audiencia de control de la detención. Ok. Muy bien. Espero que logran ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Logran verla? Excelente. Audiencia y control de la detención. La clase pasada, la clase pasada, licenciados, vimos esta parte de control de la detención, de la audiencia de control de detención. ¿A qué se refería todo esto? Y esto es el parteaguas, este es el cimiento para el juicio. Acuérdense que para llegar a la audiencia de control de la detención, licenciados, vamos a encontrarlo de acuerdo a lo que dice el 16, artículo 16, séptimo párrafo de la Constitución, en casos de urgencia o flagrancia. El juez que reciba la consignación deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad. ¿Sí? Encontramos aquí dos cosas. Para llegar a la audiencia de control puede ser urgencia o flagrancia. Y lo que nos dice el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención. Ese control de la detención, ¿sí?, antes de que se proceda a la formulación de imputación, ¿sí? Y luego a la formulación de vinculación a proceso. En esta audiencia, licenciados, estamos recordando, porque eso lo vimos la clase pasada, pero que quiero que quede bien claro, ¿no? En esta audiencia, juez de control de la detención, no me interesa si es culpable o no es culpable, si cometió o no cometió el delito. ¿Estamos? En esta audiencia, licenciados, ¿qué es lo que se va a vigilar? Si la detención fue legal o ilegal, lisa y llanamente. ¿Estamos? Aquel juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor o en caso negativo, ordenará que se le nombre un defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. La siguiente clase, licenciados, vamos a hablar cuáles son los datos de prueba, los medios de prueba y la prueba, ¿sí? ¿En qué momento dentro del proceso penal se hablan acerca de estos datos de prueba, de estas pruebas, de estos medios de prueba y al final la prueba, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa ahorita, licenciados, es verificar
que la detención fue legal del sujeto, ¿sí? No nos interesa otra cosa. Aquí el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y eso yo se los comentaba la clase pasada, ¿sí? El juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en términos previstos de este código. Si hubo una violación de derechos, se va a decretar de manera inmediata la libertad. Si hubo una violación de derechos, ya. Si no hubo la violación de derechos, que los requisitos cumplieron, ¿sí? Le leyeron los derechos de la víctima, perdón, los derechos del imputado, del detenido, sus derechos que le asisten, estuvo en una audiencia, tuvo su defensa, lo detuvieron en flagrancia o en su defecto, caso urgente, eh, encontraron todos los elementos necesarios y de acuerdo al delito, bueno, aquí está, es legal la detención. Ahora bien, si vemos que la detención fue legal, entonces se va a formular imputación y al mismo tiempo solicitar qué cosa la prisión preventiva, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Ratificada la detención en flagrancia o en caso urgente y cuando se hubiera ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a prisión preventiva. Ya tuvimos la audiencia inicial, vimos el control de la detención, vimos formulación de imputación. Ahora vamos a ver dentro de las medidas cautelares, el fiscal del Ministerio Público va a solicitar la prisión preventiva, ¿sí? Entonces, vamos a ver si será sometido a prisión preventiva, perdón, o no, ¿ya? Sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, ¿sí? No nos olvidemos, licenciados, que en el Código Nacional de Procedimientos Penales existe un catálogo de las medidas cautelares. Entre ellas, de las medidas cautelares, la última medida cautelar es la prisión preventiva y que esta será la última ratio que se dé en la prisión preventiva, ¿sí? Va a haber una prisión preventiva justificada, va a haber una prisión preventiva oficiosa. Para la prisión preventiva oficiosa, ¿qué delitos son los que operan? Para la prisión preventiva justificada, ¿por qué va a ser una prisión preventiva justificada? Es aquí donde nosotros, por ejemplo, los delitos de prisión preventiva oficiosa, si nosotros leemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, me dice la prisión preventiva oficiosa o el artículo 19, si no mal recuerdo, la Constitución Política, me dice que la prisión preventiva oficiosa será para aquellos delitos graves, delincuencia organizada, entre otras. Y la prisión preventiva justificada es de que no amerita una prisión preventiva oficiosa, sino que voy a justificar, ¿sí?, por qué solicito esa prisión preventiva. Y no nos olvidemos que la prisión preventiva, licenciados, la prisión preventiva tiene que ser ¿qué cosa? Esa prisión preventiva se tiene que dar para asegurar que el imputado no se extraiga de la acción penal, para asegurar que el imputado, licenciados, que el imputado no se dé a la fuga. También la prisión preventiva, ¿sí? Vamos a asegurar de que los derechos de la víctima. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso me gustaría que lean el Código Nacional de Procedimientos Penales. Su servidor ya se los mandó, ya se los dio. Así que por favor, chequen el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Estamos? Muy bien, continuamos. En caso de que el inicio de la audiencia, el agente del Ministerio Público, digamos, no esté presente,
El juez de control declarará el receso de la audiencia hasta por 1 hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquel con el propósito que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso, sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. ¿Estamos? No puede haber una audiencia, no puede haber una audiencia si no está el Ministerio Público. No puede haber una audiencia, licenciados, si no está el detenido. No puede haber una audiencia si no hay un juez. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tienen que estar las partes del proceso en la audiencia. ¿Cuáles son las partes del proceso? Ministerio Público, asesor jurídico, la defensa, ¿sí? El imputado o el detenido, como le gusten llamar, Ministerio Público. ¿Estamos? Y las que vienen, que son los testigos, los secretarios de sala, pero en sí los sujetos dentro del proceso son estas personas. ¿Estamos? El concepto de audiencia de control de la detención, licenciados. La audiencia de control de detención le dice que es la primera audiencia judicial del detenido, que se celebra en el momento en que éste es puesto a disposición del juez y a la que deben concurrir el fiscal, el abogado, defensor, juntamente con el imputado detenido. Y aquí nada más recalco, estos son los sujetos dentro del proceso, ¿sí? En el momento que esté puesto a disposición del juez y deben concurrir, ¿quiénes? El fiscal, el abogado, defensor, juntamente con el imputado detenido. Ahí está. Aquí el agente del Ministerio Público va a justificar las razones de la detención del imputado, solicitándole al juez de control que ratifique la mencionada detención. Si el juez no está convencido, va a declarar la ilegalidad de la misma. A eso voy, licenciados. Nosotros, como abogados, vamos a convencer al juez, ¿sí? Derivado a que los datos de prueba que traemos, con independencia de eso, vamos a tener una buena argumentación jurídica a efecto de que él podamos convencer al juez. Muchas ocasiones, licenciados, quizás le dicen a su servidor, eres muy rollero. No, no soy rollero. Se le llama argumentación, porque si nosotros no tenemos argumentación y debemos de tener una buena argumentación sólida, ¿sí? Para llegar al convencimiento del juzgador, no es cantinflear, simplemente tener una buena argumentación jurídica para, ¿qué cosa? Para convencer al juzgador. ¿Estamos? Continuamos. Las finalidades de la audiencia de control de la detención es verificar que el imputado entienda los derechos constitucionales y legales que le asisten. ¿Ya? Siguiente. Emitir una declaratoria en torno a la legalidad de detención. Si es legal, adelante. Y si es ilegal, se le da automáticamente la libertad. Posibilitar que el agente del Ministerio Público formule imputación, solicite el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar que estime pertinente. Esa es la finalidad de la audiencia de control. Esa es la finalidad de la audiencia inicial, licenciados. Vamos a ver la estructura de la audiencia de control de la detención. Dice así. Primer paso. El juez de control procede a declarar abierta la audiencia de control de la detención. Tenemos acá un video, bueno, no lo vamos a reproducir. Sí, tenemos el juez, la defensa, testigos, Ministerio Público. Segundo paso. El juez de control procede a identificar a los intervinientes. ¿Ya?
Juez de control procede a identificar a los intervinientes que se identifiquen, por favor. Ministerio Público, te identificas, asesor jurídico, te identificas, este, la defensa se identifica, el imputado se identifica. ¿Estamos? Tercer paso. El juez de control verifica si el imputado conoce sus derechos fundamentales. ¿Sí? Le va a hacer preguntas si conoce los derechos que le asisten. ¿Ok? Siguiente paso. El juez de control le da el uso de la palabra al Ministerio Público para que proceda a exponer las razones que justifican la detención practicada en contra del imputado y solicite se ratifique la misma. Ya que conocieron, ya que se identificaron las partes, ¿sí? Eh, Miren, venimos acá. Con el juez procede a identificar los intervinientes, quiénes son, se identifican, luego le condicen al imputado si conoce sus derechos, y aquí ya el juez le da uso de la palabra al Ministerio Público para que proceda a exponer las razones que justifican la detención practicada en contra del imputado y solicite se ratifique la misma. Acá en esta parte, licenciados, el Ministerio Público va a exponer las razones que justifican la detención. No nos olvidemos que existen dos formas de detención: en flagrancia o caso urgente, o tenemos una cuestión de órdenes de aprehensión. Flagrancia, caso urgente y órdenes de aprehensión. Entonces, el Ministerio Público para que proceda a exponer las razones que justifican la detención practicada en contra del imputado y solicite qué cosa, la rectificación de la misma, para ratificar que fue legal o ilegal. Pero aquí en esta parte el Ministerio Público está solicitando que se ratifique la detención. Quinto paso. El juez de control le otorga el uso de la voz a la defensa en torno a la solicitud del Ministerio Público que se ratifique o se confirme como legal la detención efectuada en contra del imputado. Ya escuchamos al Ministerio Público y decir, el licenciado Maciel lo sorprendimos en flagrancia robando, es un ejemplo, ¿sí? Robando. Ok, ahora, ¿qué dice la defensa? La defensa puede decir que el licenciado Maciel en ningún momento estaba robando o efectivamente estaba robando, pero fue una violación de derechos en razón que lo detuvieron el día 13 de marzo y lo están presentando el día 18 de marzo. Hubo una gran violación de derechos. Una, porque no le dieron que se comunicara con su defensa. Dos, no tuvo la oportunidad de comunicación. Tres, privación ilegal de la libertad, porque fue desde el 13, ya estamos a 18. Y el Ministerio Público en ningún momento justificó el porqué de la tardanza para presentarlo ante el juez de control de la detención. En razón de que dice la norma jurídica que de momento que es detenido tiene que llevarlo ante el juez de control para ratificar la detención. Caso contrario, se debe de justificar el por qué no lo está presentando en la hora, en el tiempo determinado. ¿Sí? Eso es importante que ustedes conozcan, licenciados. Continuamos. Sexto paso. El juez de control, luego de escuchar a las partes, declara cerrado el debate, procediendo a resolver la solicitud del Ministerio Público. Ya escuché a las dos partes, ahora bien, cierro debate y voy a resolver de acuerdo a la solicitud del Ministerio Público si al lugar a su petición o en su defecto la libertad del imputado. ¿Estamos? Perdón. Continuamos.
De la apertura de la audiencia a la verificación que el imputado conoce sus derechos, ¿sí? La apertura de la audiencia de control de la detención, en principio, ¿cómo se llega a la audiencia de control de detención? Esa es la pregunta y eso ya lo comentamos. Aquí hay, en flagrancia o caso urgente, ser dentro de las 48 horas, explicar casos de excepción, el por qué la demora de ese tiempo. Solicitar al órgano jurisdiccional dicha audiencia. El órgano jurisdiccional de inmediato celebrará la audiencia. En segundo lugar, es quienes asisten a la audiencia de control de la detención. Y aquí está, el juez de control, quien dirige la audiencia y resuelve la petición del Ministerio Público. El Ministerio Público, responsable de justificar la detención, él tiene la carga de la prueba. El detenido, que es el sujeto privado de su libertad. La defensa, quien planea la estrategia que más favorezca para una adecuada defensa, y el auxiliar de sala, quien vela por el orden de la sala de audiencia. ¿Estamos? Identificación de los intervinientes. Y aquí hace una pregunta. ¿Cuántos fiscales del Ministerio Público pueden asistir a la audiencia de control de la detención? ¿Cuántos? No existe una restricción en cuanto al número. Claro, esta que intervendrá en la audiencia de forma ordenada y sin arrebatarse la palabra. Pueden asistir los diferentes ministerios públicos, ¿sí? 3, 4, 5. Siempre y cuando intervengan en la audiencia de forma ordenada y sin arrebatarse, ¿qué cosa? La palabra. ¿Cuáles son los datos de identificación que el Ministerio Público debe proporcionar al juez de control en la audiencia de control de la detención, licenciados? Yo me voy a identificar, Ministerio Público, licenciado Maciel Osvaldo Hernández Palacios, con el número de Gafet 0066, es un ejemplo. Domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, cito en calle de la Amargura, kilómetro del Desprecio, etc, etc. ¿Estamos? Y al mismo tiempo dejo mi correo electrónico que ya quedó registrado en los autos del presente juicio. ¿Sí? Y ahí está. Me estoy identificando, esos son los datos de identificación que debemos de citar cuando tengamos la audiencia de control de la detención o cualquier tipo de audiencia, siempre el juez nos va a pedir que nos identifiquemos, que se identifiquen las partes, por favor, y ahí está, nos identificamos. ¿Estamos, licenciados? Esta es la forma, perdón, esta es la forma de identificarse. ¿Cuántos defensores pueden acudir a la audiencia de control de la detención? ¿Cuántos defensores? No existe una restricción, perdón, con el número de abogados, por lo que se aplicará lo mismo que al Ministerio Público. Siempre debe de su participación debe de ser ordenada sin arrebatarse, ¿qué cosa? La palabra. Sin arrebatarse la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los datos que debe dar el abogado defensor? Los datos que debe dar el abogado defensor es nombre y apellido completo, número de cédula profesional, dirección para oír y recibir toda clase de notificaciones y correo electrónico, similar al Ministerio Público. La única diferencia es que aquí vamos a pedir el número de cédula profesional para que se identifique el abogado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la cédula? La cédula profesional porque es la que me dice que yo puedo ejercer el derecho. Caso contrario, si yo no tengo cédula, pues no voy a poder participar como defensa. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, licenciados, estamos un poco cansados y ya hay hambre también. Perdón, disculpen, mi azúcar está bajo. Siguiente. En el caso del imputado
debemos tomar en cuenta tanto el artículo 16 en su párrafo segundo de la Constitución Política y el 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tratan sobre la protección de datos personales y la recopilación de datos por el encargado de sala previo a la celebración de la audiencia, siendo un derecho la publicidad de dichos datos por parte del imputado. Sin embargo, los datos que se solicitan son nombre, sobrenombre, apodo, edad, estado civil, religión, escolaridad, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio particular, lugar de trabajo, percepciones, dependientes económicos, bienes de su propiedad, correo electrónico, número de teléfonos donde pueda ser localizado. Señas particulares y en su caso, si pertenece a una etnia. Verificación que el imputado conoce sus derechos. Derecho a la presunción de inocencia. Esos son los derechos que se le va a dar al imputado. Derecho a la presunción de inocencia. Derecho a declarar o guardar silencio. Derecho a ser informado de los cargos que se le imputan y los derechos que le asisten. Derecho a aprobar. Derecho a ser juzgado en audiencia pública por un juez. Derecho a que le sean facilitados todos los datos que le solicite para su defensa y que conste en el proceso. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho de una debida defensa adecuada. Esos son los derechos del imputado. Derecho a la no prolongación indebida de la prisión preventiva. Derecho a conocer los motivos de su detención. Derecho a tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona familiar, asociación, agrupación o entidad a la que desee informar de su detención. Continuamos. Derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma español. Derecho a entrevistarse con su defensor antes de decidir si declara o se abstiene a hacerlo. Licenciados, la declaración del imputado, la declaración del imputado, siempre va a ser, yo voy a declarar cuando me sienta preparado, ¿sí? No me pueden obligar a declarar. La declaración siempre va a estar abierta en todo momento, en cualquier parte del proceso puede declarar la persona, siempre y cuando este, esté asistida por su defensor. Continuamos. Derecho a no ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o atenten contra su dignidad. Derecho a solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tengan a su cargo. El tema de la designación y aceptación del cargo del abogado defensor. El imputado, en términos del artículo 20 constitucional, apartado B, fracción octava, con los numerales 113, fracción cuarta, 11, 115, 122, 123 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control preguntará si es su deseo designar al abogado que se encuentra en la audiencia o designará a otro. Ese es su derecho que tiene también el imputado. El debate en torno a si se ratifica o se declara ilegal la detención. La solicitud del Ministerio Público para que ratifique la detención efectuada en contra del imputado. Licenciados, el tiempo se me va volando ya rápidamente, ya tengo poco tiempo, licenciados. Voy a quedarme acá. El Ministerio Público, para justificar las razones de la detención del imputado, deberá exponer
el artículo 311, los hechos, tiempo, modo y lugar, que eso lo vamos a discutir la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo, licenciados? Bueno, me quedo hasta acá, el tiempo se va volando con ustedes, y nos vemos la siguiente clase. Por favor, suban sus tareas, licenciados. Suban sus tareas.